para justamente empezar a acercar este tema de manera más, como dice Elio, profesionalizada, y que ustedes puedan hacer útil todas estas indicaciones, esta formación, esta capacitación que el equipo del PNUD va a llevar adelante hoy. Entonces quería agradecer a Stefan, obviamente, al representante del PNUD aquí en Uruguay, que sin él esto no sería posible, a Paula, a todo el equipo del Uruguay, o sea, Stefan, Paula, Gabriel, Martín, y a toda la red del PNUD. Esto es una demostración que el PNUD tiene brazos muy largos y que podemos contar con especialistas de toda la región para formarnos. Entonces, agradecer justamente a Rita, a Jairo, a Augusto, a Gloria, a Emanuele, a todos aquellos que han hecho esto posible. Y bueno, y nada, sin más, cedo la palabra a Elio. Adelante, Elio, gracias a todos. Estoy muteada. Muchas gracias, María. Vamos a continuar entonces con esta breve introducción y vamos a darle la bienvenida a Stefan Liller, que bueno, justamente es el representante residente del PNUD en Uruguay, para unas palabras. Muchas gracias. Buenísimo, muchísimas gracias, Eleonora, y muchas gracias, María, también. Y un bienvenido de parte del PNUD a todos que están conectados. Estamos muy contentos también de tener varios colegas distinguidos de la región que van a estar con nosotros hoy y otros para charlar de temas que son muy cerca de nuestros corazones, que son los ODS. Quisiera comenzar un poco para mencionar que antes del COVID hacía falta más o menos 2.5 billones de dólares al año en financiamiento para llegar a los ODS. Y eso ha incrementado a 4.2 billones de dólares hoy en día. Y creo que era bastante claro cuando se acordaron las metas, la Agenda 2030 en el 2015, que esa agenda no se iba a poder cumplir solo con las intenciones, el trabajo y el financiamiento de los gobiernos, de los donantes, sino que el sector empresarial, el sector privado es una pieza fundamental tanto en tema de financiar la agenda y ayudar a implementar y empujar todas las transformaciones que se necesitan para cumplir con todos esos acuerdos. Pero no solo hay costo, pero hay también muchas oportunidades. Hay nuevos tipos de negocios, nueva forma de negocios que esa agenda permite que también podrían ser de mucho interés para todas las empresas. Y como PNUD hemos trabajado muy de cerca con el sector privado desde hace muchos años a nivel global, regional y nivel de país. En cada lugar eso se ve obviamente distinto. Aquí en Uruguay, por ejemplo, empujamos hace muchos años los temas del sello de equidad de género, que es algo que fue acogida muy bien en el país. Pero después, y como María mencionó, a raíz de la cooperación con DERES hace 2 años, hemos fortalecido también una agenda pues, con DERES y las empresas que forman parte, pero también creo que se ha puesto en agenda la necesidad de Naciones Unidas de trabajar mucho más cerca, mucho más fluidamente con las empresas y el sector privado en temas específicos. Y eso también a nivel de Uruguay, lo hemos hecho. Bueno, parte, como mencioné, con lo de DERES, pero por ejemplo tenemos varias otras cosas. La semana pasada lanzamos dentro del marco de nuestro programa PAGE un laboratorio de economía circular. Ahí tenemos una experiencia global que se llama el SDG Accelerator, que fue desarrollado por nuestra oficina en Dinamarca y el Danish Industrial Foundation. Entonces, hay varias de esas cosas a través de nuestro programa MOVES, que es un programa también importante del gobierno que apoya la movilidad sostenible y la electrificación del transporte. Pues ahí no solamente se provee y se ayuda con el tema de incentivos para que las empresas públicas se cambien a usar autobuses eléctricos, pero también con el sector privado a través de programas, por ejemplo, que durante un mes se presta un carro eléctrico a cualquier empresa que lo quiere probar para testear si eso es algo que podría funcionar. Así que creo que durante los últimos años nos hemos movido más y más cerca
y ajustando y desarrollando una oferta junto con el sector privado. Incluso durante la pandemia el año pasado hicimos varias cosas interesantes con el sector privado, algunos que son socios de DERES, por ejemplo, con Coca-Cola compramos 3 ambulancias que entregamos a comunidades alrededor del país, y también con ellos y algunos otros socios estamos adaptando una experiencia que se llama En Marcha Digital, desarrollada por nuestra oficina en Ecuador, que apoya a pequeñas y medianas empresas en modernizar su modelo de negocio, podemos decir, y pues con herramientas tecnológicas, etc. Así que estamos trabajando en muchas diferentes maneras en ese sentido. Así que esos talleres nos parece una oportunidad muy interesante poder compartir algunas cosas, pero también escuchar las reacciones, las ideas de ustedes, porque como dije al principio, eso es una agenda que necesita el apoyo de todos, el gobierno, los donantes, los ciudadanos, las empresas, las organizaciones de sociedad civil, la academia. Así que es muy importante movilizarnos alrededor de eso. Así que paso la palabra a mis colegas de la región, que estoy muy agradecido por sus ayudar a Uruguay. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefan. Buenísimo. Entonces, ahora vamos a dar parte, como tú decías, y bienvenida al equipo del PNUD. Vamos a dar la bienvenida a Martín Lescano. Adelante, Martín, quien va a moderar la instancia. Muchas gracias, Eleonora. Muchas gracias, María y Estefan. Bueno, es un gusto en este formato taller ver a muchas caras conocidas de referentes de empresas que hemos trabajado todo el año pasado en los grupos de trabajo, así que es un gusto también volvernos a reencontrar. Antes que nada, contarles que este ciclo, estas primeras instancias que vamos a trabajar con PNUD, las estuvimos desarrollando junto con Gloria Manzotti y Augusto Rey, del equipo de gobernabilidad de la oficina regional, junto con obviamente Paula Veronelli y Eleonora Álvarez acá en el equipo, así que bueno, es un trabajo en conjunto que esperemos que de alguna forma aporte al rol y a fomentar la participación del sector privado en los ODS. Básicamente el objetivo de este taller es aumentar los conocimientos y las capacidades de empresarios, empresarias, también de organizaciones de la sociedad civil, también trabajadores y trabajadoras en materia de derechos humanos y Agenda 2030 y empresa. En ese sentido, tenemos el gusto de alguna forma de dar inicio a esta primera parte, donde vamos a contar con la primera parte con Rita Schiara, que es jefa de equipo regional de crecimiento inclusivo y erradicación de la pobreza, con sede en el Centro Regional de Panamá. Cuenta con más de 14 años de experiencia en 3 continentes diferentes. Rita tiene un máster de estudios avanzados en Derecho Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Zaragoza, un máster en Estudios Económicos Europeos por el Colegio de Europa y un máster en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de Bocconi. Rita es también una Yale World Fellow, clase 2017. Así que antes de darle la palabra a Rita y a su presentación, contarles brevemente que lo que tenemos, la dinámica un poco del taller es contar con las 2 presentaciones que tenemos previstas, y en el transcurso de las mismas nos pueden ir haciendo preguntas a través del chat, que junto con Augusto vamos a ir sistematizando para que luego que terminen las 2 presentaciones demos apertura a las preguntas. Así que, Rita, adelante. Muchísimas gracias, Martín. Muchísimas gracias por la invitación a representante residente Estefan, a las empresarias, empresarios, trabajadores, trabajadoras. Voy a dar un pantallazo de lo que es la Agenda 2030 para luego hacer quizá una reflexión conjunta de lo que nos presenta el COVID, o mejor dicho, el post-COVID, en el marco de la agenda. Entonces, voy a compartir. No, eso no es. Hemos hecho la prueba antes. Creo que es eso.
¿Ven? Perfecto. Sí, perfecto. Okay. Entonces, soy Rita Sciarra y soy la jefa de equipo de crecimiento inclusivo y integración de los ODS. La primera cosa del cual quisiera hablar es un poco una diferencia sustancial entre lo que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque muchas veces cuando se habla de todo eso se confunden un poco los dos conceptos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como dice la palabra, son 17. En vez la agenda es algo más comprensivo, que incluye una visión y unos principios que vamos a ver ahora, un marco de resultado y una parte muy importante que es el monitoreo y una parte mucho más importante que es la implementación que permite a todos de tener la intención de alcanzar los ODS. Los principios de la Agenda 2030 son 3 y son universalidad, integralidad y no dejar nadie atrás. Cuando se habla de universalidad quiere decir que nadie puede pensar que la Agenda 2030 sea una responsabilidad de uno y no de otros. Estamos todos involucrados, los estados, los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. Es una agenda integral porque si no la implementamos de manera sinérgica, como lo vamos a ver más adelante, no vamos a tener ese impacto que queremos tener. Y sobre todo tenemos que considerar para tener ese impacto las 3 áreas fundamentales que son ambiental, social y económicas, que para nosotros del PNUD es algo muy importante porque nos reclama lo que es el desarrollo humano y sus 3 dimensiones. Y luego estamos en un taller de derechos humanos, la parte muy importante es ese principio base tan importante de no dejar a nadie atrás, donde abogamos para un desarrollo inclusivo, atajando primero las desigualdades de quienes están peor, que como saben, el COVID ha exacerbado en esa pandemia. Los ODS se dividen en 17 objetivos temáticos, o quizá, como muchos de ustedes han escuchado, en las famosas 5 Ps, en el cual hemos sido capaces de poner juntos toda una parte de objetivos que están dedicados a las personas, toda una parte de objetivos que están dedicados al planeta, una parte a la prosperidad, una parte a la paz y a otra parte a lo que llamamos partenariado o asociaciones. Entonces, muchas veces escucharán hablar de Agenda 2030 o del approach de las 5P. Yo creo que es una cosa fundamental lo que ha pasado. El hecho que por la primera vez los países se pusieron de acuerdo sobre 17 objetivos, creo que es una cosa de una importancia fundamental. ¿Por qué? Porque no solo vienen 17 objetivos, vienen 169 metas a la cual hemos acompañado 242 indicadores. Quiere decir que cada año los países están obligados a reportar y a ver los progresos que se han hecho en los 7 objetivos donde llevan los 242 indicadores. Y si lo piensan, es algo increíble que todos nos podemos poner de acuerdo, no solo poner de acuerdo, sino poder medir el progreso que hemos tenido en cada uno de esos indicadores. Y es fantástico el hecho que, como pueden ver de los colorines en ese dashboard, lo podemos hacer para las 3 áreas que os he indicado antes, que son la parte medioambiental, la parte social y parte económica. La Agenda 2030 en los derechos humanos se estructura, de hecho, alrededor del cumplimiento de los derechos humanos, porque, como hemos visto, tiene como base esas agendas de ambiente, de prosperidad, de paz, y sobre todo un enfoque muy grande hacia el multilateralismo. El principio de universalidad y de inclusión incorpora la perspectiva de derechos humanos y sobre todo aluden a los derechos humanos objetivos específicos como el 1, desde el 1 al 6 y los ODS 10 y 16. Y aquí entramos un poco en el jugo que quizá más os puede interesar.
Como lo ha dicho antes el representante residente, y lo vamos a ver ahora, el gap de la participación en el post-COVID del sector privado se ha vuelto importante y fundamental. ¿Y cómo podemos ver cuál es la participación de las empresas en esa Agenda 2030? Primero, tenemos un mandato global, ¿verdad? El sector privado tiene un papel principal en el desarrollo de las sociedades. Por ello, también tienen un mandato en promover el desarrollo sostenible, ¿no? Una red de independencia que, como hemos visto también en los principios de antes, las empresas no existen en un vacío, sino en una red estatal de proveedores, de clientes, que van definiendo un tejido productivo, laboral y económico. Y es clave en la recuperación, si pensamos al ODS 8, porque ha sido y está siendo algo fundamental para crear una recuperación verde inclusiva, para crear empleos que sean verdes inclusivos y que puedan tener esa base para recomenzar de manera mejor luego del COVID. ¿Qué puede hacer el sector privado con Naciones Unidas para alcanzar los ODS? Tenemos una iniciativa que se llama Global Compact, que es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo, y aquí luego cuando os vamos a compartir la presentación tienen el link en el cual los negocios, las empresas pueden hacer negocios de manera responsable, alineando sus estrategias y operaciones con los 10 principios sobre los derechos humanos, trabajo, medio ambiente, anticorrupción, y tomar acciones estratégicas para promover objetivos sociales más amplios como los ODS, con una énfasis, con una lente de colaboración y innovación. Por ejemplo, hemos visto, ¿no? Cuando se habla de innovación, el sector privado tiene una parte fundamental, ¿no? Y hemos visto ahora, por ejemplo, con las vacunas, la colaboración entre el sector privado y los gobiernos ha sido fundamental, está siendo fundamental y lo será. Los puntos clave de ese acuerdo es crear un diálogo público-privado sobre sectores estratégicos para la Agenda 2030 y aún más en el post-recovery. Aún más porque ahora tenemos grandes dudas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a incluir? ¿Cómo vamos a incluir en ese proceso de recuperación lo que estructuralmente están dejados atrás? ¿Cómo vamos a reconstruir? Pensamos al sector del turismo. Hay toda una reflexiones que hacer de creación de diálogo entre público y privado, pero también de implementación, porque la parte de sostenibilidad va a ser fundamental. La parte de hacer reactivar ese sector que tan ha sido golpeado va a ser fundamental, y donde fundamental va a ser el rol y la implicación del diálogo del sector público. Y también crear la capacidad para integrar contribuciones del sector privado en los exámenes nacionales voluntarios de cada país. Cuando se ha mostrado antes ese dashboard, han visto que cada país está llamado a hacer un reporte, pero también hay exámenes nacionales. Hacemos muchísimas evaluaciones y muchas veces nos cuesta mucho cuantificar la aportación del sector privado en los ODS o en la Agenda 2030. Para eso, uno de los puntos clave es que esas acciones que se van a hacer puedan ser cuantificadas y consideradas a la vez que cuando un país va a reportar sobre su progreso. Y aquí retomo lo que dijo el representante residente antes. Siempre habíamos calculado, antes del COVID, que la brecha persistente para alcanzar los ODS era de 2.5 trillones de dólares. Hemos llegado en el post-COVID a una cifra de 4.2 trillones de dólares. Y creo que nadie puede poner en duda que sin sector privado esa agenda no la vamos a alcanzar. Que en el post-COVID, sin un diálogo entre público y privado, la agenda no la vamos a alcanzar. Sin ustedes, sin el trabajo que crean, sin los empleos que crean, sin las acciones que hacen cotidianamente, esa recuperación no puede ser ni inclusiva ni verde. Y aquí pueden ver un poco en el pantallazo una quizá de la receta que desde el PNUD hemos pensado y la llamamos
oferta 2.0, ¿no? Cómo vamos a abordar esa recuperación en esa ruta para el desarrollo a la derecha, y ahora me voy a parar un poco en esos 4 puntos, y luego a la izquierda cómo la abordamos a nivel de América Latina y el Caribe. Pensamos que para la ruta hacia la recuperación tienen que tener esos 4 puntos que pueden venir aquí. Una parte de protección social. Una parte de protección social que muchas veces no se piensa que sea algo destinado al público, pero os digo, y quizá podemos reflexionar juntos luego, fundamental también son los diálogos con las empresas, con los sindicatos, para que los trabajos que tenemos no se pierdan y que podamos crear nuevos empleos en un nuevo marco. Entonces, se necesitan varias reflexiones y conjuntamente el sector privado, el sector público y las varias contrapartes sociales para llegar a esas reflexiones, considerando, por ejemplo, que en esa crisis las mujeres han sido mucho más impactados que los hombres, considerando que las mujeres, por ejemplo, han tenido que perder el trabajo para cuidar de los hijos y hijas en casa, han tenido que abandonar el trabajo para cuidar, por ejemplo, de los envejecientes. Y entonces, ¿cuándo vamos a hacer esa nueva conceptura de protección social? Todo eso tiene que estar bien pensado y tiene que estar bien pensado desde lo público y desde lo privado. Green Economy, la recuperación verde. Aquí tenemos una concentración del sector público, del sector privado y en diferentes sectores, ¿verdad? Donde, por ejemplo, todo el tema de finanza y finanza verde, donde el sector privado participa de manera importante, es fundamental, ¿no? Donde vemos varios sectores, por ejemplo, todo el sector del agrícola, todo el sector del granadero, todo eso quizá tiene que estar repensado en una lógica de recuperación verde. Como lo han dicho antes los compañeros, la parte de disrupción digital va a ser fundamental y en ese sector privado se ha encontrado mucho más listo del sector público, ¿verdad? Y eso vamos a ver que el COVID ha creado un antes y un después, y sí, creo que el sector privado allá tiene mucho que hacer. Y luego tenemos una parte de governance que yo personalmente creo que es un poco la llave del todo. En Perú hablamos un poco de ese nuevo contrato social, un nuevo pacto social en el post-COVID, donde cada uno va a pensar, a reaccionar, donde ya lo que hemos hecho hasta ahora no funciona más. Y es muy importante para nosotros que trabajamos en inclusión productiva, porque en una América Latina que ha dado lastimosamente países como México, que han tenido tantos muertos, todas las desigualdades han venido arriba de un sistema socioeconómico que no puede, no ha funcionado y no debe funcionar más. Y allá, en ese nuevo pacto social, el rol del sector privado es fundamental. Y es fundamental ¿por qué? Porque ahora tenemos que tomar decisiones importantes que van a tener un impacto importante, ¿no? A nivel socioeconómico. Tenemos que crear un empleo. Entonces os pregunto, ¿empleo a qué precio? ¿Empleo de cualquier calidad? ¿Vamos a tener un trade-off para crear productividad con una parte de derechos humanos importantes? No, yo imagino que, pero luego lo podemos discutir, que ese impacto sobre las mujeres lo tenemos que considerar cuando hacemos esa nueva creación de empleo, ¿verdad? Que tenemos que ser inclusivos, que tenemos que considerar, por ejemplo, el gap entre lo urbano y lo rural, que tanto nos impactan las desigualdades en Latinoamérica, cuando vamos a pensar de la digitalización. Entonces, sí, crear en ese nuevo pacto social una productividad que sea inclusiva, donde tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja que es que esa disrupción digital nos puede ayudar, pero tenemos que tener en la cabeza que esa disrupción digital en América Latina parte sobre un suelo de desigualdades, donde el impacto sobre educación no va a ser lo mismo para los niños y niñas en lo rural y lo urbano, donde el impacto del empleo no ha sido
Hubo un problema técnico, sí, ¿no? dejaron de escucharla, ¿verdad? Ok. Capaz que Parece que se desconectó. sí. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahí volvió. Muy Sí. bien. Entonces decía, donde esa disrupción digital se pone sobre un suelo de desigualdades. Y eso cuando vamos a hacer ese pacto social nuevo lo tenemos que pensar. Y el sector privado tiene un rol fundamental porque aquí o nos hundimos todos o subimos todo. Y para subir todos tenemos que hacer inclusivo. Y entonces aquí que ven a la izquierda esas rutas del desarrollo, ¿no? Que es nuestra Rita, visión. no estamos viendo la presentación, se cortó. Sí. Entonces, perdonar. No, por favor, es parte de esta modalidad que nos permite contar con ustedes a distancia, pero bueno, también nos tenemos que adaptar. A ver si retomo todo entonces. Perdonar. A ver si aquí estoy. ¿La ven otra vez? Perfecto. Ok, entonces le decían, esa parte a la izquierda, tienen un poco esa visión. Perdón, Rita, si querés poner en pantalla completa, así ya... Sí. Entonces, en la parte de izquierda van a ver un poco esa recuperación, cómo tendría que estar conceptualizada. Lo mismo que hay que poner. Tenemos... A ver. Pasale como... Silencio. Ahí va, está igual. Ahí ya un coso que dice licitación. Perdón. Entonces, tenemos eso, lo que llamamos los 3 carriles de la productividad, que tiene que considerar la inclusión, como ya lo he presentado, que tiene que considerar la resiliencia. Pensar una región como la nuestra, en la cual tenemos Centroamérica, países como el Caribe, Haití, República Dominicana, golpeados cada 2 años en media por un huracán, por un terremoto, por ustedes que son del sector privado, saben cuánto eso impacta en la productividad. Entonces, estamos en una región donde productividad e inclusión no pueden estar lejos de la resiliencia. Y obviamente donde todo, lo hemos visto antes que el COVID empezara, la gente ya estaba en la calle, tenemos desafíos de gobernabilidad y quizá el COVID tiene que ser tratado como un desafío de gobernabilidad, donde esa parte de confianza, de crear instituciones inclusivas que puedan ser transparentes es fundamental para que podamos conjuntamente crear un camino hacia la recuperación inclusiva y más equa y justa. Y ahora que estamos en el 2021, time is an issue porque ha empezado y tenemos que correr la década de la acción. Nos habíamos dado tiempo hasta el 2030. Nos hemos despertado con una guerra, que es el COVID, en el cual nos tenemos que recuperar. Yo creo que hemos tenido como una bofetada, en el cual un poco nos hemos alejado de la Agenda 2030. Todo el mundo hablaba del virus, del bicho, de esa cosa, ¿no? Cómo nos hemos alejado, pero ahora que empezamos un nuevo año, que solo nos faltan 9 años para llegar al 2030, creo que ahora que hemos respirado, hemos visto las vacunas están llegando, tenemos que recentrar y empezar a ver todos juntos cómo vamos a alcanzar esos 17 objetivos, considerando que para la primera vez hemos hecho las estimaciones en términos de desarrollo humano, hemos tenido hacia la baja un decremento del desarrollo humano en 30 años que lo estamos midiendo, con lo cual los desafíos son increíbles, pero también es increíble la oportunidad del sector privado de sentarse con el gobierno para ver cómo podemos alcanzar esos 17 objetivos y cómo juntos podemos hacer esa recuperación verde, justa y equa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Rita. Y bueno, y ahora básicamente antes de pasarle la palabra a Jairo, solamente recordarles que está abierto, si querés, Rita, dejar de compartir. Sí. No hay ningún problema, nos vamos ajustando a... Ahí, perfecto.
Bien, que está abierto, digamos, a través del chat para hacer preguntas y en el caso de que vayan surgiendo. Y bueno, y sin más, le doy la palabra a Jairo, que Jairo va a hablar un poco de los ODS como motores de la recuperación económica. Jairo es líder de gobernabilidad América Latina y el Caribe del PNUD, tiene experiencia laboral en temas de gobernabilidad, reforma del sector público en el Instituto del Banco Mundial y Washington, también en la Agencia Danesa para el Desarrollo Internacional y en HN Consultants APS en Dinamarca, en el Instituto Tecnológico de Monterrey de México también, y en el Centro Internacional para el Desarrollo Humano de las Organizaciones Centroamericanas de las Instituciones de Auditoría. Perdón, Transparencia Internacional en el PNUD. Posee grados académicos en la Universidad de Oxford, es candidato a doctor y maestría en letras. En la Universidad de Essex de Inglaterra tiene un máster en Economía Pública y en la Universidad Nacional de Costa Rica un máster en Relaciones Internacionales. Jairo, adelante. Martín, muchísimas gracias por esa introducción. Y bueno, yo quisiera empezar dándole el agradecimiento a María Croci y a los colegas de DERES por la invitación a compartir con ustedes algunas ideas sobre los temas de la Agenda 2030. Yo creo que también quisiera agradecer a mi amigo, yo ya no lo llamo colega, Stefan, que nos conocimos ya hace más de una década en Vietnam, cuando coincidimos en esa oportunidad, y por supuesto a la Veronelli, como la presentaron anteriormente, que es nuestro pilar de gobernabilidad en Uruguay. Para mí es un poco difícil hablar después de Rita, porque ya Rita ha presentado, digamos, todo el panorama de la Agenda 2030 y su contexto. Yo quisiera tratar de, bueno, número uno, pedir disculpas porque no tengo presentación en PowerPoint. Quisiera que más bien tuviéramos una conversación. Y la segunda disculpas es que, aunque estoy hablando en español, yo quisiera que me disculparan, porque yo siento a veces que nosotros en este mundo de la cooperación internacional hablamos un idioma que para el sector privado es un poquito difícil de comprender, ¿verdad? Y yo creo que es importante que tratemos de sintonizarnos. Igualmente para nosotros en el mundo de la cooperación internacional, a veces el mundo del sector privado, que es tan diverso y tan dinámico, se nos hace un poquito de comprender. Así que aprovechemos el chat que tenemos en esta tecnología. Si utilizo alguna expresión o algún término que no es de su uso cotidiano, por favor, hacérmelo saber, porque eso nos ayuda a nosotros también a comunicarnos mejor. Yo creo que la comunicación es un elemento importante que nos va a permitir compartir muchos de los puntos que ha mencionado Rita. Antes de comenzar mi presentación, yo quisiera consultarles dos cositas. ¿Cuántos de ustedes en sus empresas, en sus organizaciones, han alguna vez tenido alguna discusión sobre esto que Rita les acaba de hablar, de la Agenda 2030 y de los ODS? ¿Cuántas veces se ha discutido esto en los boards anuales de sus empresas? Si alguno lo ha hecho, pues durante la discusión me gustaría que tuviéramos una conversación sobre, bueno, qué fue lo que discutieron y cómo ven ustedes el rol. Como primera parte, pero como segunda parte también yo quisiera preguntarles también con toda honestidad, ¿cuántos de ustedes realmente han escuchado sobre esta Agenda 2030 y sobre estos ODS? ¿Verdad? Rita nos acaba de dar un pantallazo, como dice ella, que para nosotros que trabajamos en el PNUD, los ODS son el norte de nuestro marco de cooperación, y no es una agenda de Naciones Unidas. Yo creo que esto debemos también de aclararlo. Es una agenda de país, es una agenda de Estado. No hay un owner, por decirlo de alguna forma,
sobre la Agenda 2030, sino es, digamos, una propuesta que se elabora a nivel global, una negociación política, ¿no? Donde los Estados miembros se aglomeran en la Asamblea General de Naciones Unidas y se define, digamos, alguna ruta tratando de poner algunos énfasis en algunas debilidades estructurales de los procesos de desarrollo. Entonces yo creo, digamos, que esto es muy importante que para contextualizarnos. Yo les aseguro que nosotros, por lo menos en el centro regional, siempre estamos tratando de entender cómo funciona el sector privado y queremos aprender del sector privado para ver cómo aprovechamos, digamos, las prácticas que tiene el sector privado para ser nosotros más eficientes y tener estas colaboraciones. Ahora bien, entrando a materia, lo que me pidió Martín y la oficina de Uruguay y DERES, yo quisiera tal vez plantear, digamos, tres mensajes que complementan lo que ha conversado Rita en esta ocasión. Y tal vez el primer mensaje es que nadie tiene el monopolio del desarrollo. Sin embargo, en este año 2020, el año de la pandemia, nunca en nuestras vidas hemos estado tan pendientes del rol del Estado, ¿verdad? Yo creo que nunca en nuestras vidas hemos estado todos, independientemente de a qué sector productivo o económico pertenecemos, hemos estado pendientes de qué nos va a decir el Estado sobre la pandemia. ¿Qué nos va a decir el Estado sobre las medidas de confinamiento? ¿Qué nos va a decir el Estado sobre las medidas sanitarias? ¿Qué nos va a decir el Estado sobre las capacidades hospitalarias que tenemos en los sistemas de salud, tanto a nivel central como a nivel subnacional? Y ahora arrancamos un 2021 donde, bueno, ¿qué nos va a decir el Estado sobre las vacunas? ¿Verdad? ¿Cómo se va a hacer esa campaña de vacunación? Entonces yo creo que eso es algo que nos pone también un poco en perspectiva. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque, por otra parte, el desafío que tenemos entonces de desarrollo es entender que debemos de ver no solamente el punto negro en la servilleta blanca, sino tratar de entender, digamos, cuáles son aquellas innovaciones, aquellos avances que se han dado en el 2020. Yo les decía a mis colegas que uno de los desafíos principales es que le demos vuelta a la narrativa sobre la pandemia y que veamos el 2020 no como el año de la pandemia, sino como el 2020 como el año que catapultó cambios estructurales que veníamos conversando, que catapultó los procesos de digitalización, que catapultó la participación del sector privado, que catapultó los cambios de responsabilidad social corporativa por más corresponsabilidad y más asocio entre las comunidades y los gobiernos, porque se han dado muchos cambios, se han dado y se están dando muchos cambios. Yo escuchaba el otro día en una conversación también con el sector privado que es posible que la agenda de digitalización se haya catapultado 5 años adelante, ¿verdad? La pandemia nos obligó a hacer un fast forward de 5 años en temas de digitalización. Y bueno, un ejemplo de ellos es precisamente lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Comunicándonos por esta plataforma. Ustedes en sus sectores productivos también han estado experimentando nuevas formas de mantener productividad y de utilizar medios digitales en las diferentes funciones que realizan. El segundo mensaje yo creo que tiene que ver también con, bueno, algo que mencionaba Rita y creo que Stefan también lo mencionó, los temas de productividad en América Latina, ¿verdad? Si nosotros entendemos el desarrollo como una autopista de 3 carriles de productividad, inclusión y resiliencia, donde la gobernabilidad efectiva se convierte en la pavimentación de esa autopista, bueno, esta pandemia nos ha traído el desafío de la empleabilidad,
¿Cómo le damos empleabilidad a 45 millones de personas que han perdido el empleo este año en América Latina y el Caribe? 45 millones de personas en América Latina han perdido su empleo este año en América Latina y el Caribe. Eso es casi 12 veces Uruguay. Imagínense ustedes todo Uruguay multiplicado por 12 veces en paro, en desempleo. La disrupción que hace eso sobre, número uno, la presión hacia el Estado en proveer servicios públicos, y segundo, la presión hacia el sector privado de dar oportunidades de desarrollo socioeconómico para sus comunidades y para sus empleados, ¿verdad? Entonces, esto un poco nos pone, digamos, en ese desafío de cuál es el rol del sector privado y cómo entonces el sector privado tiene una participación por medio de mecanismos innovadores que habilite las condiciones para que las instituciones, las mismas empresas y los ciudadanos construyan consensos acerca de las reglas del juego, porque se están adaptando a esas reglas del juego, ese contrato social que hablaba Rita, que asegure el pleno ejercicio de los derechos humanos y el alcance del desarrollo sostenible. ¿De qué tipo de derechos humanos estamos hablando hoy en día en este contexto, ¿no? Donde se necesita una gobernabilidad efectiva y un sector privado promotor de esos derechos humanos. Y finalmente, yo creo que también, digamos, uno de los elementos centrales o uno de los mensajes que nosotros hemos venido discutiendo es, bueno, cómo las alianzas público-privadas fomentan una reacción económica, una reactivación económica y la generación de empleo. Y esto lo hago un poco también en mención con algo que Rita señalaba en su intervención. De estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, nosotros creemos que hay un objetivo, que es el objetivo 17, que es el que presenta el marco donde, bueno, cómo se generan esas asociaciones, cómo participa el sector privado en la redefinición de esas reglas del juego, en la redefinición de ese contrato social. ¿Cómo se comunica el sector privado con el sector público? ¿Verdad? Cómo a nivel comunal el sector privado tiene una oportunidad de redefinir su corresponsabilidad con las comunidades en estos temas. Y lo que el ODS 17, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, número 17, nos habla es que los ODS solo se pueden conseguir con este tipo de asociaciones a nivel local, a nivel nacional. De que sea una forma de cooperación y no de contestación, por decirlo de alguna forma. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que el desafío es que entendamos también que por las condiciones de la pandemia, el Estado, que de por sí era débil en América Latina, se ha tenido que retraer de algunos sectores o de algunas comunidades vulnerables por algunos problemas de capacidad de abarque, ¿no? Al contraerse económicamente las actividades productivas, el Estado pierde recaudación fiscal. Al perder recaudación fiscal, el Estado en muchos casos pierde su capacidad de acercamiento a algunas comunidades. Esta ausencia del Estado en algunas comunidades es suplantada por algún otro actor o es tomada por algún otro actor, donde el Estado no está proveyendo servicios, dando respuestas, algún otro actor da ese servicio y esa respuesta. En algunos países, me parece que en el caso de Uruguay, no es el caso, pero ustedes lo sabrán, ese espacio lo cooptan, lo ocupan
el crimen organizado, ¿verdad? Y eso es parte de las expresiones de inseguridad, de violación de los derechos humanos que vemos en América Latina. ¿Cómo nos aseguramos entonces que ante esa ausencia, ese vacío se cubra con actividades lícitas, productivas e inclusivas, ¿verdad? En estos contextos, pero que no sea en sustitución del rol del Estado, sino sea en asocio con el rol del Estado, que el sector privado participe en asocio con el sector público en la provisión de estos servicios. Temas educativos, por ejemplo, temas de acceso a Internet a comunidades vulnerables. ¿Cómo vamos cerrando la brecha de digitalización? Nuestro director regional, Luis Felipe López Calva, hacía un análisis sobre los desafíos de la conectividad de las medidas de cuarentena. Las instrucciones, quédate en casa, son muy diferentes para los sectores urbanos de clase media alta que para los sectores rurales de clase baja, clase vulnerable. Donde en el segundo caso, los niños ni siquiera estamos pensando de conectividad de Internet. No tienen ni siquiera un escritorio para poder estudiar desde su casa, o no tienen los comedores escolares para poder satisfacer sus niveles de nutrición. Entonces ahí un poco el desafío es, como decía Rita, o nos hundimos todos o navegamos todos en forma conjunta. ¿Cómo con el sector privado podemos ir supliendo estos? ¿Cómo podemos ir aumentando para los que les gusta el fútbol? Entiendo que los uruguayos les gusta mucho el fútbol, excepto cuando juegan contra Costa Rica, pero para los que les gusta el fútbol, ¿cómo aumentamos los Marcus Rashfords en América Latina? ¿Verdad? Donde es el sector privado o el sector individual donde participa haciendo propuestas para continuar con la red de cuidados, red de alimentación de los comedores escolares, que es la única opción de alimentación que lamentablemente tienen muchos chicos y chicas en nuestro continente. Y de eso se tratan los derechos humanos, creo yo, ¿verdad? De ver cómo damos esas oportunidades de desarrollo socioeconómico a poblaciones vulnerables. Pero bueno, no quisiera extenderme más, Martín. La verdad es que no sé cuánto tiempo me he extendido. Estamos muy bien de tiempo, no, está perfecto. Yo entiendo que al no tener presentación quizás se pierde un poco. Perfecto, pero entonces tal vez digamos un último acápite, ¿verdad? Derechos humanos y sector privado. ¿Cómo vamos entonces trabajando, digamos, estas formas en conjunta? Nosotros hemos desarrollado, Martín, como tú sabes, una guía práctica de autoevaluación de los derechos humanos, cómo se aplican en el sector privado. Yo creo que eso es un punto de entrada muy importante, ¿verdad? Ir identificando, digamos, ir haciendo el chequeo sobre, bueno, qué tanto conocemos realmente en nuestras empresas los temas de derechos humanos, pero qué tanto los implementamos, porque en muchas ocasiones tal vez se están implementando, pero no se ven como una respuesta de derechos humanos, sino que se ve como algo de añadidura, como un accesorio, pero en realidad hace mucha diferencia en la productividad y la exclusión. Y como decían mis colegas, Augusto y Gloria, que como ustedes saben han venido trabajando en estos temas, no podría yo dejar de decir que tenemos que buscar las maneras de asegurar ese balance en la actual coyuntura que tenemos de búsqueda de empleabilidad,
donde, como les mencionaba anteriormente, 45 millones de personas en América Latina hoy en día andan buscando trabajo, ¿verdad? Que pensar cuál es el costo de esa desempleabilidad, ¿verdad? En un contexto latinoamericano donde, bueno, es el sector informal el que ocupa la mayoría de los espacios productivos, y en el sector informal es donde se dan la mayor cantidad de abusos a los derechos humanos. Y ese es otro desafío que me parece a mí muy importante en el rol del sector privado. Termino aquí, Martín, muchísimas gracias y espero que las reflexiones hayan sido útiles, y quedamos atentos para la discusión y la conversación. Gracias a Estefan, a la Veronelli, a María Croci, a Eleonora Álvarez por darnos la oportunidad de compartir, y espero realmente que mi uso del lenguaje español no haya sido tan extraterrestre para los amigos del sector privado. Muchísimas gracias. No, gracias Jairo. En realidad, súper interesantes las dos presentaciones, les agradecemos mucho. Ahora tenemos ahí algunas preguntas como disparadoras. Yo estoy pensando y mirando a María más allá de esta guía de autoevaluación, y que van a surgir nuevas preguntas en el correr de estos días, así que también podemos después generar alguna otra instancia. Bueno, pero concretamente, Rita, surge acá una pregunta de cuáles son las buenas prácticas en la región para promover la conducta empresarial responsable a través del fortalecimiento del Estado de Derecho, algunas buenas prácticas que se puedan bajar. Y Jairo, surgió también una pregunta, tú en tu presentación te explayaste sobre esto, pero quizás también pensar en algún ejemplo más concreto de por qué un Estado de Derecho robusto favorece no solo a los titulares de esos derechos, pero también a las empresas y a las inversiones. Rita. Sí. Yo creo que un ejemplo eclatante es Visa, las tarjetas de crédito. Cuando yo empecé a trabajar para PNUD en el 2007, y teníamos que dar los bonos de protección social porque República Dominicana vivió una crisis de los bancos impresionante, allá empezamos con el tema de pagar a través, o sea, los bonos que teníamos que dar, pagarlo a través de tarjeta, y eran tarjeta Visa. Eso de la protección social, Visa lo ha ido haciendo a lo largo de toda la región. Y ahora hemos visto una cosa, sobre todo por lo que concierne inclusión financiera. Cuando hay un shock, cuando hay un huracán, ¿nosotros qué hacemos? Nos ponemos con los gobiernos, apoyamos a la empresa para que renazcan. Pero en contexto de muchísima vulnerabilidad, hemos visto que la inclusión económica no va vis-a-vis si no va vis-a-vis con la inclusión financiera, no crea resiliencia. Os hago un ejemplo. He trabajado 7 años en Haití, post-terremoto. Apoyamos 6.000 empresas de mujeres. Perfecto, el programa estupendo, fantástico. A los 4 años llega un huracán, borrón y cuenta nueva. Y allá nos hemos empezado a dar cuenta que la inclusión financiera es fundamental. Es decir, si a esa mujer que le hemos dado un grant, que le hemos ayudado, que le hemos hecho un training, le hubiéramos dado un microseguro, le hubiéramos dado una tarjeta de crédito, le hubiéramos dado un instrumento de inclusión financiera, todo hubiera sido diferente. Entonces hemos visto que la inclusión financiera se está volviendo algo fundamental, y en eso Visa es un partner increíble. ¿Por qué? Y os doy 3 respuestas. Uno, porque ha sido ahead of the time, es decir, inmediatamente han visto la oportunidad cuando teníamos que pagar los bonos, cuando teníamos que pagar los diferentes tipos de cash. 2, entonces ha sabido ver la oportunidad. Y 3, ha estado siempre disponible para encontrar, para ser pilotos, para encontrar soluciones innovadoras. Entonces, para la pregunta que me han hecho, creo que Visa, por ejemplo, puede ser una best practice porque está allá. Está en la inclusión,
está trabajando con los gobiernos y lo hace de manera efectiva, también precediendo un poco los tiempos, ¿verdad? Entonces se encuentra ya en el momento justo, con los instrumentos justos, y ahora que estamos en el momento de la digitalización, creo que es muy buen ejemplo. Otro buen ejemplo para mí son las telecomunicaciones que, por ejemplo, en el marco de desastres naturales, siempre se ha encontrado para eso del pago, mobile money, siempre se han encontrado allá en ese encuentro entre inclusión, productividad y resiliencia. Esos son los dos ejemplos que quisiera llevar. Gracias. Gracias, Rita. Muchas gracias, Rita, perdón. Jairo, adelante. Sí, no, yo creo que digamos que la pregunta que tiene que ver con la robustez del Estado de Derecho es clave, ¿no? En el sentido de que es el Estado de Derecho el que le da la predictibilidad al sector privado de operación, por decirlo de alguna forma. El desafío es que, como les decía anteriormente, estamos en transición. Estamos en una transición también a nivel del sector privado, donde las formas de producir han cambiado en este año, ¿verdad? Las formas de operar también han cambiado y ese marco legal debe de adaptarse, digamos, a esa nueva modalidad. Por ejemplo, todos los emprendimientos digitales que han surgido alrededor de la pandemia, muchos de ellos se hacen al margen del sector informal, ¿verdad? Principalmente el sector comercial, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, número uno, por la necesidad inmediata que tiene el ciudadano de cubrir sus necesidades básicas, por una parte, ante su pérdida de empleo, tiene que readecuarse, tiene que readaptarse, tiene que iniciar emprendimientos familiares para suplir esa necesidad de ingreso económica, pero también por otra parte es culpa del Estado, que no facilita la formalización de estos nuevos emprendimientos, ¿verdad? Que no facilita a través de los medios digitales la generación de nuevos sectores o empresas o emprendimientos productivos con la celeridad que se requerirían, ¿no? Entonces ahí, digamos, hay un desafío importante. Nosotros, un ejemplo que se me viene a la cabeza es en su vecino país, Paraguay, donde el año pasado apoyamos al Ministerio de Economía en digitalizar las solicitudes de formación de emprendimientos, ¿verdad? Que no sea aquel proceso tramitológico que le exigía al emprendedor irse en persona y presentarse en una ventanilla, en una oficina del sector público, y luego ir personalmente, físicamente a otra ventanilla para llevarle el otro certificado, etcétera. Bueno, ¿cómo se digitaliza ese proceso? ¿Verdad? Y eso es en la robustez de ese Estado de Derecho, donde también tenemos que ver cómo se agiliza. Porque, como les decía anteriormente, número uno, nadie tiene el monopolio del desarrollo. El Estado sabemos que necesita ese incentivo de parte del sector privado para acelerar y digitalizar todos estos procesos. Y tenemos que buscar las formas, entonces, como se van adaptando los esquemas de productividad y de inclusión, de que se hagan de una forma que son inclusivos, ¿verdad? Para aquellos sectores más vulnerables o que tradicionalmente se han quedado atrás. Cuando hablamos de una nueva normalidad post pandemia, no significa que queremos volver al 2019, que de por sí no vamos a volver al 2019, o por lo menos en términos económicos, los niveles de productividad que teníamos en el 2019 en América Latina en su conjunto, los escenarios optimistas hacia futuro nos dicen que en el mejor de los escenarios se van a recuperar en el 2024, ¿verdad? Pero si regresamos a una etapa de crecimiento bajo, como hemos tenido históricamente en las últimas 2 décadas en América Latina, vamos
a llegar al año 2030 sin haber recuperado los niveles de productividad del 2019. Y yo creo que esto es ahí muy importante, digamos, que de visualizar ese desafío, porque también hablamos mucho de los ODS, como si los ODS continuaran en un proceso de crecimiento lineal. Y lo que hemos tenido es un retraso, como lo decía Rita, de los indicadores de desarrollo humano, donde la pandemia lo que ha hecho es visibilizar déficits estructurales que no los habíamos visto. Tal vez en Uruguay la excepcionalidad uruguaya requiere otras dimensiones, pero ojo, Chile se veía también como una excepcionalidad y Chile terminó en el 2019 destapando unos niveles de desigualdad que no les estábamos dando mucha atención, que por la pandemia y por el tema de la constituyente, pues ha venido teniendo otros temas. Lo mismo se da en mi país, Costa Rica, ¿verdad? Digamos, como la triada que se da normalmente en América Latina, Chile, Uruguay, Costa Rica, en esa excepcionalidad, pero los niveles de desigualdad están aumentando, la clase emprendedora se reduce, ¿verdad? Los grupos vulnerables se aumentan y eso presenta, digamos, una serie de desafíos para la robustez de ese marco jurídico que se requiere adaptar hoy en día a este nuevo contexto. Espectacular, Jairo. Tenemos tiempo, yo en este marco que tenemos ahí todavía algunos minutos, solamente comentarle tanto a Rita como a Jairo que nosotros hemos abordado esto junto con DERES a través de los grupos de trabajo. A ver, pensando en los riesgos, hay un grupo que trabajamos el tema de discapacidad y empresa y enseguida apenas vino la pandemia, la alerta que surgió fue, bueno, con esto del teletrabajo seguramente, digamos, el tema inclusivo sea la línea más fácil de cortar. Es vinculado también a eso con el tema de educación dual. Decir, bueno, ¿cómo generar? Si el fuerte es la presencialidad del joven, bueno, ¿cómo impacta eso en esa línea? Otra de las cosas que hemos trabajado en los grupos de trabajo de PNUD DERES es también el tema, obviamente, del medio ambiente, enseguida diciendo, bueno, esto no habrá un retroceso, digamos, que en el tema empresarial nos asustó, digamos, que prime el tema social y económico y el medioambiental quede para atrás. Pero las cosas positivas también que evaluamos en los grupos fue, bueno, obviamente el tema por ejemplo, de la variable de cercanía a través de las compras locales, y eso en el grupo de consumo responsable identificamos, bueno, cómo levantar las barreras para que se generen nuevos proveedores cerca de las grandes empresas, que DERES en general, sus socios son grandes, digamos, pero también medianas, pero principalmente grandes empresas. Entonces ahí también veíamos como una oportunidad a través de la cercanía. Y bueno, y ahora estamos también tratando de fomentar el tema de género y emprendedurismo, también con un nuevo grupo de trabajo y economía circular. La verdad que en esta alianza de PNUD con DERES estamos desarrollando ese tipo de grupos de trabajo con temáticas específicas y que se han abierto un montón de puertas y hemos generado como alertas. Porque me parece que va en línea con un poco con todo lo que comentaban. Yo sé que hoy, además de empresas privadas, hay empresas públicas y también organizaciones de la sociedad civil acá en el público. Pero nada, quería compartir un poco que estuvimos abordando esos temas y se abre una agenda espectacular también para incidir y realmente transformar. No sé si quieren realmente alguien de los participantes comentar o generar alguna otra pregunta. Acuérdense que está abierto y ya a esta altura, no tanto por el chat, sino por el micrófono. Es realmente un lujo contar con Jairo y Rita, y bueno, obviamente con el equipo de Augusto y Gloria también. Así que, bueno, nada, no sé si hay alguna pregunta. Están muy calladitos, Martín, ¿eh?
Bien, no, yo estoy ¿Será que los seguro otros que... talleres van a estar tan calladitos también? Esperemos que no, ¿verdad? Ahí se animaron, mira. Martín, tal vez aprovechando, digamos, la timidez de los uruguayos, que me parece que no es usual. Nada más una observación adicional de mi parte. Yo creo que es importante también, digamos, considerar, digamos, las funciones básicas del sector privado en la promoción y el respeto de los derechos humanos en el contexto de la pandemia. Yo creo que, bueno, muchos de los países que han sido exitosos en el control de la pandemia ha sido también gracias a la proactividad del sector privado, ¿verdad? Que ha entendido que la protección de su fuerza laboral en medidas de bioseguridad, por ejemplo, es clave para asegurar su continuidad, ¿verdad? Medidas o acciones que lleven a proteger la salud de los trabajadores, ¿verdad? Yo creo que, digamos, eso es una acción importante, que no se ve en todos los sectores y no se ve en todos los países, ¿verdad? Segundo, el monitoreo y el acceso a servicios o situaciones de salud y expresiones de violencia en el hogar. Esto es otro, digamos, otro de los temas importantes que atañen a los derechos humanos. Nosotros hemos visto, digamos, que ha habido también como parte de esa transformación de los déficits de desarrollo, las expresiones de violencia han cambiado, ¿verdad? Y los confinamientos en algunos contextos, en algunas sociedades, han fomentado prácticas de violencia doméstica, ¿verdad? Y es donde el sector privado ha tenido, digamos, un rol activo tratando de brindar apoyo, tanto de servicios privados como de servicios públicos, donde ha habido, digamos, donde hay un rol importante. Y tercero, la protección del recurso humano, como hablábamos anteriormente, ¿verdad? Aquellos sectores o aquellas empresas que han tenido la capacidad de modificar la forma de mantener su fuerza laboral, los esquemas de empleabilidad, ¿verdad? Que les han podido mantener, digamos, sus niveles de productividad. Por supuesto, hay algunos sectores donde esto ha sido imposible. El sector turismo, pues en algunos países que dependen altamente del turismo, mantener el sector turismo produciendo en un contexto donde no hay turistas es prácticamente imposible. Pero yo creo que, digamos, esas tres acciones sobre funciones básicas que pueden y que están haciendo el sector privado para respetar y promover los derechos humanos, tenemos que promoverlas, tenemos que visibilizarlas más, tenemos que entenderlas mejor y tenemos que replicarlas de alguna forma en asocio con el sector público. Yo que aquí creo que es importante que sigamos enfatizando el no monopolio de los procesos de desarrollo, ¿verdad? Que es en asocio el sector público con el sector privado y el sector, por supuesto, con las comunidades de acogida del sector empresarial. Espectacular. Muchas gracias, Jairo. Rita, no sé si querés algunas preguntas ya, alguna reflexión final. Sí, quería retomar un punto que dijo muy importante Jairo del rol del Estado en esta pandemia, ¿no? Y cuando hablamos muchas veces de ese nuevo pacto social, de una manera o de la otra tenemos que tomar el tema de los impuestos, ¿verdad? Y aquí el sector privado siempre viene llamado en causa. Yo creo que esa pandemia ha demostrado una cosa, que los impuestos no son impuestos, sino han sido los salarios de los conductores de las ambulancias, de las enfermeras, de los médicos, de los maestros y maestras que han estado en educación. Entonces ha cambiado un poco el marco de ese sentido, que participar a eso quiere decir participar a algo que va mucho más del simple concepto de impuesto. Y eso está muy conectado a ese nuevo pacto social, siempre en el contexto de esa figura del barco que o nos hundimos todo o nos levantamos todos. ¿Y por qué?
Y lo digo porque lastimosamente, lo había dicho Bill Gates hace mucho tiempo, las pandemias quizá por ese poco respeto que hemos tenido del medio ambiente van a volver. O sea, ya se piensa que no va a ser la primera y no va a ser la última. Y como que eso que no tenemos Planet B es un dato de hecho, igual tenemos que, o sea, ese marco y ese pacto nuevo que tenemos que ver, tienen que cambiarnos completamente unos conceptos, y allá todo el tema fiscal va a ser fundamental porque esa liquidez tiene que salir de algún lugar, ¿no? Y creo que también la reflexión está como cónica, ¿no? Ha empezado de abajo, pero está yendo mucho más arriba. Ayer la Unión Europea ha dicho que quizá están pactando con los Estados Unidos por la primera vez la web tax. Eso sería algo totalmente revolucionario, porque por la primera vez la web tax no tendría barreras territoriales, ¿no? Lo que ha dicho Piketty, quizá eso sería un primer paso para... Eso, señores, es algo que no lo hemos visto nunca, es absolutamente revolucionario, como en un cierto sentido ha sido revolucionario en Europa compartir la deuda para crear bond y para que el peso de esa recuperación caiga sobre todo. Y aquí quiero añadir otra cosa y acabo. Creo que para Latinoamérica y el Caribe la integración económica va a ser fundamental para crear resiliencia. El tipo de problema que la pandemia ha abordado es un problema que no tiene fronteras. Y si en el marco de las cadenas de valores, si en el marco económico Latinoamérica no empuja de manera conjunta con los otros países para crear resiliencia, creo que se quedaría mucho más débil de lo que podría ser integrándose mucho, mucho más. Gracias. No, gracias a vos, Rita. Gracias, Jairo. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, y bueno, igual dejamos abierto el vínculo porque tanto a través de Gloria y Augusto podemos generar, digamos, nuevas instancias y intercambio y cosas que puedan surgir. Dejamos abierto también por mail, digamos, a través de Leonora, de consultas que puedan surgir. Así que bueno, en realidad agradecer muchísimo a Jairo y a Rita, de nuevo a Augusto y a Gloria, con el equipo, bueno, con Paula, Veronelli, Eleonora y el equipo de DERES que estuvimos un poco organizando esto. Y es el inicio de un ciclo intenso, pero creo que vale la pena dedicarle este tiempo. Así que agradecerles la participación y nos vemos el próximo ciclo. No sé, Leonora, si querés ya presentar un poco la agenda. Bueno, en realidad los participantes, ¿me escuchan bien ahí? Los participantes ya tienen toda la agenda, son 11 sesiones más, de los cuales ahora está previsto de lo que respecta a las participaciones del PNUD, tenemos las empresas como motores del desarrollo sostenible, que va a ser el día 3, y justamente el día 5 va a ser la autoevaluación rápida para los derechos humanos para las empresas. Temas súper interesantes, así que ya están todos inscriptos y les agradecemos muchísimo todo lo que nos han proporcionado y los conceptos que realmente fueron muy claros para seguir trabajando en el tema. Así que muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Un placer. A ustedes, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buena jornada. Muy buenas. Gracias.